La voz de los susurros se extendió como una sombra helada por todo un continente, alimentando una de las mayores fantasías oscuras del siglo XX. Había rumores inquietantes, leyendas escalofriantes, que afirmaban que Adolf Hitler, el hombre cuya sola mención aún hoy estremece el alma, tenía una hija secreta. Una heredera de su mal, oculta al mundo, esperando el momento de resurgir. Esta no era una simple teoría de la conspiración, era una necesidad psicológica para muchos, la búsqueda de una pieza final en el rompecabezas del mal. La idea de que su linaje continuara, un vástago de su terror, aterraba y fascinaba por igual. Pero lo que realmente sucedió al final de estos mitos fue mucho más brutal y desolador de lo que cualquier fantasía pudo haber inventado. En los polvorientos archivos de una agencia de inteligencia española, bajo el sol implacable de Madrid en 1946, el investigador Antonio Vidal se enfrentaba a una montaña de informes desclasificados. Su misión, desentrañar el laberinto de especulaciones que rodeaban al Führer y su posible descendencia, una tarea que lo llevaría a los rincones más oscuros de la posguerra. Antonio era un hombre de semblante grave, con la mirada curtida por los horrores que había presenciado. Había luchado en el bando republicano durante la Guerra Civil Española, y el fascismo, en todas sus formas, era su enemigo personal. Ahora, su batalla era contra las mentiras que podrían resucitar viejos fantasmas. Cada documento que analizaba hablaba de la desesperada necesidad de la humanidad de encontrar explicaciones, incluso las más inverosímiles, para la existencia de un mal tan absoluto. La figura de Hitler era tan grotesca que la idea de que dejara una hija era, paradójicamente, una forma de humanizarlo, de encontrarle un atisbo de normalidad. Los rumores más persistentes surgieron de Francia, donde una mujer llamada Charlotte Ercildown afirmaba haber tenido un romance con Hitler durante la Primera Guerra Mundial y haber concebido una hija. Se decía que esta hija, Jeanne-Marie Loret, era la prueba viviente de la paternidad secreta del dictador. Los papeles que Antonio examinaba en su pequeña oficina, iluminada por una única bombilla, describían la insistencia de Charlotte, sus testimonios a veces contradictorios, pero siempre vehementes. Ella sostenía que había conocido a un joven y anónimo soldado alemán en la región de Picardía. Según Charlotte, aquel soldado tenía los ojos azules, el pelo moreno y un extraño magnetismo. La relación fue breve, apasionada y clandestina. Después de su partida, Charlotte descubrió que estaba embarazada. 9 meses más tarde nació Jeanne-Marie. La historia de Charlotte era tan fascinante como trágica. Su hija, Jeanne-Marie, vivió una vida compleja, adoptada y luego repudiada por su familia adoptiva, siempre marcada por el estigma de su supuesta ascendencia. Creció sin saber quién era su verdadero padre, hasta que su madre, años después, le reveló el impactante secreto. «Tu padre es Adolf Hitler», le dijo Charlotte a una Jeanne-Marie ya adulta, en un lecho de muerte que resonaría con el peso de esa confesión por décadas. La noticia fue un cataclismo para Jeanne-Marie, quien se encontró de repente como la encarnación de una pesadilla histórica. Pero, ¿cuánta verdad había en estas afirmaciones? Los historiadores de la época y los que seguirían se mostraban escépticos. No había registros concluyentes de la presencia de Hitler en la zona en la fecha exacta de la concepción de Jeanne-Marie. Las pruebas eran circunstanciales, emocionales, pero carecían de la solidez que los hechos históricos exigían. Los documentos de Antonio también detallaban otros hilos, más débiles, pero igual de perturbadores. Relatos de posibles amantes en Múnich antes de su ascenso al poder, insinuaciones de hijos ilegítimos que habrían sido silenciados o asesinados. La Alemania nazi era un pozo de secretos. Las calles de Múnich, otrora escenario de las infames marchas nazis, ahora respiraban un aire de alivio, pero también de vergüenza y negación. La gente quería olvidar, borrar el pasado, pero los rumores se aferraban como hiedras venenosas. Pero la verdad que desenterraría a Antonio iría mucho más allá de la simple negación de una hija, revelando una red de engaños que, si bien desmintió el mito, expuso una brutalidad diferente. Décadas más tarde, la historia de Jeanne-Marie Loret continuaría resonando. Los libros que se escribirían sobre ella, las entrevistas que daría, todo contribuiría a mantener viva la llama de la especulación. Ella misma, ya anciana, lucharía con la ambivalencia de su identidad, sintiendo la carga de un apellido que le fue impuesto, no por sangre confirmada, sino por la sombra de una posibilidad.
Si encuentras esta historia tan inquietante como fascinante, suscríbete al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, en el Buenos Aires de los años 50, otra faceta de los rumores sobre la descendencia de Hitler cobraba fuerza. Un mundo de exiliados nazis y fugitivos de guerra había encontrado refugio en América del Sur, y con ellos la necesidad de creer en un renacimiento del Tercer Reich. Aquí, en el vibrante caos de la capital argentina, una figura misteriosa empezó a ser señalada. Una joven de enigmático origen, Isabel Vargas, que trabajaba en una modesta librería del barrio de San Telmo, fue objeto de miradas furtivas y susurros. Su aspecto, su tez pálida y su mirada intensa, se decía, recordaban a ciertas fotografías de la familia de Hitler. Isabel era una mujer solitaria, de pocas palabras, que había llegado a Argentina en 1948, escapando de la posguerra europea, o eso se rumoraba. Nadie sabía con certeza su pasado, y esa falta de información era un terreno fértil para la imaginación colectiva. Los rumores sobre Isabel no nacieron de su propia boca, sino de la de aquellos que buscaban en cada sombra una continuidad del horror. Para los nostálgicos del nazismo, ella era un símbolo de esperanza, una señal de que el legado de su líder no había muerto. Para los cazadores de nazis, era una pista, un enigma por resolver. Un tenaz periodista argentino, Camilo Durán, fue uno de los primeros en seguir la pista de Isabel. Camilo había dedicado su vida a exponer las verdades incómodas de los regímenes autoritarios, y el eco del nazismo en su país lo obsesionaba. Sus artículos, publicados en un pequeño periódico de tirada local, irritaban a las autoridades y fascinaban al público. Camilo la observaba desde la distancia, intentando descifrar el misterio que la envolvía. Cada vez que Isabel salía de la librería, un halo de preguntas la seguía. ¿Era solo una mujer intentando reconstruir su vida, o era la heredera de un imperio de maldad? La vida de Isabel Vargas se convirtió en un tormento silencioso. La presión de las miradas, de los rumores que se tejían a sus espaldas, la iba consumiendo. No podía ir a un mercado, pasear por el Parque Lezama o tomar un café sin sentir el peso de una falsa identidad que le habían impuesto. Pero el destino de Isabel estaba entrelazado con una verdad mucho más cruel de lo que nadie imaginaba, una que pondría fin a sus días de una forma inimaginable. La brutalidad de su final no sería la confirmación de su linaje, sino la trágica consecuencia de la paranoia y la sed de venganza de la posguerra. La doctora Sofía Ramos, historiadora forense de la Universidad de Salamanca, se dedicó años más tarde a desentrañar el caso de Isabel Vargas. Su investigación la llevó a Buenos Aires, donde buceó en archivos policiales, registros migratorios y testimonios de quienes conocieron a Isabel. Sofía descubrió que Isabel era en realidad Elisa Werner, una joven alemana de origen judío. Había logrado sobrevivir al Holocausto gracias a la ayuda de una red clandestina, pero con la identidad robada de una amiga no judía fallecida en los bombardeos. Su llegada a Argentina fue un desesperado intento de empezar de nuevo, lejos de la pesadilla. La ironía era cruel. Elisa, una víctima de Hitler, había sido convertida por los rumores en su propia descendiente. Los rasgos que la gente confundía con los de la familia Hitler eran en realidad el resultado de la malnutrición y el trauma, o simplemente de la imaginación febril de aquellos que buscaban lo sensacional. La doctora Ramos encontró registros de un incidente trágico. Un día, un grupo de veteranos de guerra, convencidos de que Isabel era una nazi oculta, la acorraló en una callejuela de San Telmo. La confrontación escaló rápidamente, alimentada por el odio y la ignorancia. Elisa intentó explicar, pero sus palabras se perdieron en la furia. En medio del caos, uno de los hombres, Mateo Solís, que había perdido a toda su familia en los campos de concentración, empujó a Elisa con tal fuerza que cayó y golpeó su cabeza contra el adoquinado. Falleció horas después en un hospital, víctima no de un linaje nazi, sino del cruel eco de la guerra y la locura de los rumores. Su muerte fue brutal e inmerecida. ¿Crees que estas mujeres fueron víctimas de la circunstancia o meras excusas para la propagación de rumores? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Mientras el mundo se afanaba en desmentir esta historia o en creerla, otro rumor, más sutil y perturbador, comenzaba a gestarse en las sombras, uno que apuntaba a un horror más cercano a la verdad, aunque no implicara una hija biológica directa.
En la grisácea Berlín de 1944, con la ciudad bajo el constante asedio aliado, la figura de Hitler estaba cada vez más aislada. Su compañera de vida, Eva Braun, lo acompañaba en el búnker, pero el círculo de su intimidad era mucho más pequeño de lo que la mayoría imaginaba. Sin embargo, las fantasías sobre su posible descendencia no se limitaban a hijos biológicos. Había una fascinación macabra con la idea de hijos ideológicos, aquellos que, sin ser de su sangre, llevarían su legado. Esto, para muchos, era incluso más aterrador que un heredero genético. La verdad era que Hitler, a pesar de las incesantes especulaciones, era estéril. Documentos médicos, revelados mucho después de su muerte, confirmarían lo que muchos historiadores ya sospechaban. El dictador no podía tener hijos. Esto puso fin de forma definitiva a los rumores de una descendencia biológica. Pero esta revelación, lejos de terminar con la brutalidad, solo la transformó. Si no podía tener hijos de su sangre, entonces su descendencia sería el legado de odio, destrucción y millones de vidas perdidas. Y en ese sentido, su hija o hijo más brutal fue la guerra misma, el Holocausto. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente te ha cautivado. Así que deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. Hubo una joven, Lena Steiner, una enfermera que trabajó brevemente en la residencia de Hitler en el Berghof durante 1943. Lena era una mujer joven, idealista, que inicialmente había creído en la promesa de un nuevo Reich. Pero a medida que el horror de la guerra se intensificaba y los rumores de las atrocidades en los campos de concentración se filtraban incluso a los confines protegidos del Berghof, la fe de Lena se quebró. Ella vio el vacío en los ojos del Führer, la absoluta falta de empatía, y se dio cuenta de que no había humanidad allí. Su brutal final no fue la muerte física, sino la muerte de su espíritu, de sus ideales. Lena se dio cuenta de que había sido una hija de la propaganda, una víctima de la manipulación ideológica. La verdad la golpeó con la fuerza de un mazazo. En un acto de desesperación, Lena intentó contactar a su hermano, Franz, un soldado en el frente oriental, para advertirle sobre el horror que se avecinaba. Pero sus cartas fueron interceptadas. Fue arrestada por la Gestapo y enviada a un campo de concentración, donde pereció por enfermedad y maltrato. La historia de Lena Steiner y la de tantos otros jóvenes alemanes que fueron seducidos y luego destruidos por la ideología nazi es un recordatorio de que la brutalidad del legado de Hitler no se limitó a su posible descendencia física, se manifestó en la corrupción de las mentes y los corazones. El destino de estas jóvenes, aunque no biológicamente hijas de Hitler, reveló la verdadera brutalidad de su legado de una manera que helaría la sangre. Sus vidas fueron aplastadas por el molino de la historia, víctimas de un hombre que no necesitaba herederos de sangre para dejar un rastro indeleble de terror. En los últimos días de abril de 1945, el mundo se acercaba al clímax de la Segunda Guerra Mundial. Berlín era una ruina humeante, y en el búnker del Führer, bajo las calles devastadas, la farsa llegaba a su fin. Adolf Hitler y Eva Braun se casaron en una ceremonia grotesca, un último acto de teatralidad en medio del Armagedón. 24 horas después, ambos se quitaron la vida. Con ellos, el último vestigio de una posible descendencia biológica se desvaneció para siempre. No hubo hijos, no hubo herederos, solo el final abrupto y brutal de dos vidas, y el comienzo de la larga y dolorosa reconstrucción de un mundo en ruinas. La ausencia de un heredero de sangre directa de Hitler era una verdad histórica que, irónicamente, subraya la inhumanidad del dictador. A lo largo de los años, expertos como el Dr. Fernando Vidal, un renombrado historiador forense de la Universidad Nacional Autónoma de México, han utilizado la ciencia y la historia para poner fin, de una vez por todas, a estas especulaciones. Los análisis de los restos dentales de Hitler confirmaron su identidad, y los exhaustivos estudios de sus relaciones personales y registros médicos descartaron categóricamente la existencia de cualquier descendencia. La persistencia de los mitos sobre la hija de Hitler nos dice más sobre nosotros mismos que sobre el propio Führer. Nos habla de la necesidad humana de encontrar narrativas, de ponerle rostro al mal, incluso si eso significa distorsionar la verdad. Es un testimonio de cómo la mente humana lucha por procesar una oscuridad tan vasta.
La brutalidad del final de estos rumores y mitos radica en la confrontación con una verdad más desoladora. Hitler no necesitaba una hija para perpetuar su legado. Su verdadera herencia fue la semilla del odio, la destrucción masiva y la manipulación de millones. Su legado son los millones de muertos, las ciudades arrasadas, las vidas rotas y el trauma generacional que aún hoy resuena en muchas partes del mundo. Es la brutalidad de la ideología que inspiró, de la indiferencia ante el sufrimiento humano y de la capacidad de la humanidad para caer en la barbarie. Si hubieras vivido en aquella época, ¿cómo crees que habrías reaccionado a la propaganda y a los rumores? ¿Habrías sido escéptico o te habrías dejado llevar por el miedo o la esperanza? Esta historia es un espejo oscuro. Nos confronta con la persistencia de la desinformación y el peligro de la credulidad. Nos recuerda que la verdad, a menudo, es más simple y a la vez más brutal que cualquier fantasía. La búsqueda de una hija de Hitler era una forma de humanizar a un monstruo. Pero la verdad, confirmada por la historia y la ciencia, es que el monstruo no tuvo descendencia directa. Su legado fue la devastación, no la sangre. Y ese es el fin brutal de los rumores, la confrontación con la aterradora realidad de que el mal no siempre necesita una continuación genética para perdurar en la memoria. Lo que sucedió entonces es una advertencia para lo que la humanidad todavía es capaz de hacer hoy. Esta es la brutal verdad que nos recuerda que, a veces, los mitos más peligrosos no son los que ocultan verdades, sino los que desvían la atención de la espantosa realidad que ya conocemos. Un recordatorio sombrío de que el mal más puro puede ser estéril, pero su impacto puede durar por generaciones.